La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas y público en general. Amén. Bien, amados hermanos, nuevamente nos presentamos en esta oportunidad conjuntamente con mi hermano José Palomino y mi hermano Cirilo Guaranca para estudiar juntos el tema Buscad la justicia de Dios. Agradeciendo siempre la oportunidad que Dios nos brinda de estar en este día reunidos y también saludando a nuestros hermanos de diferentes lugares, de diferentes países que están en nuestro grupo de preparación. Y vamos a comenzar entonces a discernir el tema, cómo es la búsqueda de la justicia de Dios. Primeramente, habrá que entender, hermanos, ¿qué es la justicia? Cuando nosotros hablamos de justicia, puede haber algunos conceptos, de acuerdo a los que hemos estudiado, aspectos jurídicos, aspectos religiosos, aspectos morales y éticos, pero vamos a tratar de consolidar este concepto de acuerdo a la Sagrada Escritura. Dice, la justicia es el principio moral para otorgar a cada uno de las personas, según verdad, lo que le corresponde, por derecho. Es decir, todos tenemos un conjunto de derechos y a todos se le debe proporcionar en equidad, lo que es justo. Por eso se dice justicia. Ahora, esta justicia es una condición moral delante de Dios que nosotros nos vemos obligados a ver lo que Dios ordena para todo ser humano que habita esta tierra. Por eso, en el primer mandamiento, en el segundo fundamento, nos dice, la justicia seguirás. Primeramente, antes de este segundo fundamento, nos hace ver lo que es el temor de Dios, es decir, los deberes de cómo servir a Dios, de cómo allegarnos a Dios, de cómo adorar a Dios y cómo debemos jurar por su nombre. En estos 4 aspectos resumen nuestros deberes delante de Dios. Y Dios otorga un deber al hombre, un deber moral que es de justicia. Por eso nos dice en el primer mandamiento, a Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. La justicia seguirás, porque vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos 2 fundamentos van ligados por conducta moral delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, si Dios nos dice que debemos practicar la justicia, no debemos vulnerar el derecho de nuestro prójimo, entonces tiene que ser en base a una verdad. Bien, entonces, cuando nosotros vemos la justicia y la misericordia, como nos dice el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 21, el que sigue la justicia, también sigue la misericordia. ¿Para qué? Para hallar la vida, la justicia y la honra.
Es decir, que si el hombre practica la justicia, y a veces hay hechos que rebasan a la ley, casos especiales. Estos casos especiales son ya de un sentido que nos lleva a la misericordia. Por ejemplo, siempre hay vacíos legales en toda norma jurídica. Entonces se aplica la contemplación como falta que debe tener misericordia. Toda cosa no se puede sentenciar. Siempre hay un espacio para la misericordia cuando no es de gravedad. En este caso, vamos a hacer una comparación. Cuando nosotros nos enteramos que por causa de Adán, todos tenemos ya la condición de estar muertos y no heredar la vida eterna por el pecado de nuestros padres. Entonces, ante esta ley que fue desobedecida por Adán, Dios envía por misericordia a los hombres a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a otorgarnos la gracia. Es decir, la ley se aplica como Dios lo aplicó, pero también aplica la misericordia. En estos casos, muchas veces podemos alguna vez presenciar un acto de misericordia. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona que va por un huerto y coge para comer. Entonces vendrá el guardián del huerto y le dirá: ¿sabes? Usted está detenido porque está robando. Entonces viene un hecho que es la misericordia. Vendrá el dueño y le dirá: déjalo. Tal vez lo hizo por hambre. Es una causa que se ve consolidada dentro de la misericordia, y la ley que quiere aplicar en este caso, el que salvaguarda el derecho que tiene el propietario a que no sea, en este caso, que le robe. Entonces ahí se condicen la ley y la misericordia. Ahí se condicen la justicia y la misericordia. Bien, entendiendo el que haya esto, con su conciencia vive tranquilo, es un hombre que merece honra. Por eso dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Es decir, será un hombre que será visto con mucho respeto. Bien, quien practica la justicia y la misericordia, Dios promete que ganará o heredará la vida, la justicia, la honra, y por tanto será dichoso. Así lo dice en el libro de Salmos 106:3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Es decir, hombres que practican la justicia y la misericordia. Pero hay un tema de que los que persiguen la justicia para que el hombre sea completamente equiparado, lo justo en sus derechos, muchas personas ven con anhelo de que sea restaurado su aclamación, es decir, por un agravio se presentan ante un juez
Y muchas veces la Escritura nosotros podemos leer donde nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Un juez bueno determinará justicia. Un abogado bueno estará conjuntamente con la justicia, con el derecho, por amor al derecho, en honor a la verdad, porque actúa con este principio moral que es la justicia. Ahora, en este caso, muchas personas cuando reclaman, un acto de justicia, poniendo un ejemplo, cuando invaden su terreno y luego comienzan a votar al propietario, entonces se presentan personas que defienden esa causa y esas personas se ganan el pleito y muchas veces son estigmatizados, perseguidos y envueltos en aquel problema. Por eso dice el libro de Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, los hombres que aman lo justo practican justicia. Entonces, ellos, observen esto, hermanos, ellos son nacidos de Dios. Por eso dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Es decir, de Él, de Dios. Porque el carácter de Dios refleja justicia. Por tanto, el hombre que ama la justicia refleja una cualidad moral y por tanto es nacido de Dios. Ahora, nos dice en 1 de Juan 3:7: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. Es decir, justo es Dios, y el que practica la justicia es nacido de Él y es nacido de Dios. Entonces, a nosotros, los que somos fieles al servicio de Dios, debemos de buscar la justicia y seguir juntamente con la misericordia y la piedad. Por eso dice en el libro de 1 de Timoteo 6:11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad. Ahí van juntos nuevamente: justicia, misericordia y hacer piedad. La fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Bien, hemos tenido en repaso, amados hermanos, el segundo fundamento de la sagrada ley real, los 10 mandamientos, que fue otorgada por Dios a la humanidad, en aquel tiempo antiguo a su pueblo Israel, y en este tiempo trajo nuevamente a través de su profeta Israel los 10 mandamientos en las tablas del corazón. En estos días, hermanos, que es de convulsión social, la realidad que vivimos en nuestra nación, vemos el panorama diario de un clamor por justicia social. ¿Y cuál es nuestro deber como hombres de Dios? Porque nos dice: hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad. Entonces, nuestro deber es orientarlos a la búsqueda de la justicia de Dios, no según la justicia como el hombre hace en estos tiempos, que es una justicia que es por cohecho, por acepción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñar a los que claman justicia que ellos y nosotros
debemos buscar a Dios de corazón, demandar a Dios nuestro clamor y seamos oídos ante aquel juez, Jehová de los ejércitos, el juez justo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Pero hay que buscar esa justicia con fe, con confianza, porque escrito está a través del profeta Jeremías que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, nos dice: mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, hermanos, que nosotros debemos ponernos al servicio de que quienes buscan la justicia humana, busquen también la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros de hacer? El maestro nos va a decir en este siguiente audio qué es lo que debemos de hacer. ¿Cómo vamos a hacer para enseñar a las gentes que confíen en Dios y para que Dios apresure su justicia? Vamos a escuchar este siguiente audio donde el maestro nos da las indicaciones. Audio número 100, hija de mi pueblo, cíñete de saco. Hija de mi pueblo, cíñete de saco, envuélcate en ceniza, hazte luto como un hijo único, como por un hijo único, llanto de amargura, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Nos indica entre tantos que estamos haciendo reconocer, por esto dice vestidos de saco, vestidos de saco, endichar, aullar. Vestidos de saco quiere decir que ya no vestirse, dice, de túnica, y luego endichar. Y aullar, dice, aullar es llorar a grito, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Entonces, para que esto acontezca, principalmente los predicadores o predicadoras deben estar listos y luego, cuando esto acontezca, entonces cumplir. Endichar, ya saben qué cosa quiere decir. Endichar te hace salir a predicar y luego, con lamento, el clamor de los predicadores como predicadores tiene que ser con lloro, con lamentación. Bien, entonces dice, por eso dice, hija de mi pueblo, síguete de saco, que si te viste de túnica. Además de café en ceniza, es decir que ceniza significa, ceniza es precisamente bien quemado, ya purificado, ¿no es cierto? Así la persona debe hacer. Entonces, hazte luto, como por hijo único. Entonces, hacerse luto es precisamente vestirse con túnica. Llanto de amargura, porque presto vendrán sobre nosotros el destruidor. Estamos en tiempo de que está revelando vístense de túnica, y luego para clamar con amargura, con llanto, ordena, porque si nosotros no nos vestimos, entonces el juicio no puede apresurarse.
Bien, amados hermanos, aquí hay puntos que debemos nosotros entender. Voy a tratar de repasar el texto de Jeremías 6:26 y Jeremías 4:8. El maestro dice: hija de mi pueblo, cíñete de saco y revuélcate en ceniza, hazte luto como por hijo único, llanto de amarguras, presto vendrá sobre vosotros el distribuidor. El maestro interpreta esto. Dice, vamos a leer Jeremías 4:8. Por esto vestidos de sacos, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de vosotros. ¿Qué quiere decir vestidos de saco? Quiere decir que debemos de vestirnos de túnica. ¿Para qué debemos vestirnos de túnica? Porque es el modo de llevar la vestidura de la profetización. Por eso dice que vestidos de túnica, es decir, vestidos de saco, debemos endechar. Endechar quiere decir predicar con lloro y con lamento. Tan igual como los que han perdido a sus hijos, tan igual como los que han perdido a sus hermanos, tan igual como han perdido a su padre. Lo que ha ocurrido en las masacres, tanto en Ayacucho, tanto en Puno y en otros lugares, aquí mismo, también en Lima, y algunos de nuestros hermanos han sido testigos. Hemos visto la injusticia y hemos ido al auxilio de nuestros hermanos porque reclaman justicia, tal vez a acompañarles, a auxiliarles con un pan, a auxiliarles con agua, tal vez no buscan a Dios en su justicia, pero nuestro deber, dice el maestro, que nosotros debemos salir a predicar con ellos, es decir, a ellos, ya vestidos de saco, espiritualmente con el corazón purificado. Por eso dice, revuélcate en ceniza, quiere decir, esté tu corazón puro. O sea, uno no vaya por ganar réditos políticos, por réditos religiosos, sino con una conciencia y corazón limpio. Entonces, vestidos de túnica, para pedir a Dios y clamar con lamento, con lloro, como el dolor de ellos, y pedir que Dios apresure su justicia. Y promete, Dios dice, y el juicio se apresura. Entonces, hermanos, es lo que nos está haciendo conocer nuestro maestro. El libro de Isaías 61:10 dice que esto debe ser un gozo para nosotros los predicadores. Por eso dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió de sacos de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Quiere decir, para Dios nosotros somos algo precioso como luminaria del mundo, como hijos de luz, para enseñar verdad, para enseñar la búsqueda de justicia de Dios, para que la gente sienta que Dios no está lejos, para que nosotros le demos consuelo, para que nosotros le demos esperanza y depositen su confianza en Dios. Por eso explica el libro de Lamentaciones 3:24-25, y digamos a las gentes, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca.
Entonces, el mundo busca justicia y nosotros tenemos que anhelar con toda nuestra alma, como vigilantes de la noche, cuando esperan la luz de la madrugada, con anhelo, porque los moradores del mundo esperan justicia. Por eso dice el libro de Isaías 26:9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Bien, amados hermanos, esta es la parte introductoria de este tema, que es para orientar acerca de los que buscan y claman justicia. La justicia, amados hermanos, la justicia humana que está sujeto a las leyes que hoy en día son una trampa para oprimir, la justicia de Dios, en cambio, es pura. Y hay que confiar en Dios, y hay que confiar en los hombres que se acercan para orientarlos cómo debe ser la búsqueda, porque desde ya podemos decir, esto es una guerra espiritual. Y la guerra material, el clamor material que ustedes hacen físicamente, no es completo, sino estamos para reforzarlos espiritualmente en este camino de esta búsqueda. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro hermano José Palomino, quien le va a seguir explicando todo esto, lo que obra justicia. Bien, hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Adelante, hermano José.